bien rápido, no están cerrando ahorita que los 5 años cortos. Es un tema reforma porque está uno en su casa, en su computadora, algunos en sus teléfonos de ustedes, o vienen a veces el transporte, el hospital, etc. Pero no es lo mismo interactuar. No es lo mismo interactuar porque ahí increíblemente nadie tenía dudas y todos se acaban de preguntar. Solo había que regresar las cámaras de los McDonald's, dice lo que se gustaban. Y ya dos, acuérdense que 2 personas ya es asociación lista. Ya regresamos. Bien, voy a poner ahí el esquema de lo que vamos a explicar ahorita, por favor, para que tomen nota ahí. No te entendí.
Bien, a través de la historia siempre hay conflictos de intereses entre los seres humanos. Desde el momento que vivimos en sociedad, hay conflictos. Por ejemplo, va uno en la calle conduciendo una moto o un automóvil, puede ser que por la imprudencia de cualquiera de los dos haya mucho tránsito. Y eso obviamente provoca conflicto. Un conflicto y las partes pues lo pueden arreglar en forma civilizada, en forma pacífica, o bien acudir a un juzgado, ¿verdad? Ya iniciando un proceso. Lamentablemente en la ciudad capital, en algunos cruceros, usted no lleva la vida, usted no lleva la vida, nadie lleva la vida. Entonces a la hora de un accidente, ¿quién va a pagarle a quién, verdad? Porque ninguno de los dos lleva la vida. Que a veces hay donde hay rotondas, especialmente es que se dan esos fenómenos. Pero desde la comunidad primitiva se ha dado esto, que es la autodefensa, porque en ese tiempo no existía el derecho. Entonces la gente solventaba sus controversias, sus litigios en forma violenta, Usaban la violencia, de ahí es donde viene la famosa ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Luego en otras oportunidades, alguien robaba, le cortaban una mano. Y por eso a veces cuando se desborda la delincuencia sugieren ese tipo de situaciones aquí, ¿verdad? Pero sería muy complicado, regresaríamos a las cavernas, ¿verdad? Entonces por eso es que el Estado ha creado el proceso para evitar precisamente esas situaciones. Dentro de las características de la autodefensa tenemos la primera que se conoce como parcialidad. La parcialidad que implica que la persona afectada reacciona de una forma instintiva agrediendo a la otra. Porque cuando hablamos de lo contrario de parcialidad es imparcialidad, que va a haber un árbitro, ¿verdad?, imparcial. Pero en este caso, no, como es autodefensa, es parcial. Es parcial y esta pues es la que tiene la persona afectada en el acto. Es egoísta, es la segunda característica. La persona afectada o lesionada busca venganza, ¿verdad? No conforma con que el otro le pide disculpas si no quiere venganza. Luego es instintiva, la tercera característica. La persona lesionada, afectada, actúa por instinto, ¿verdad? No razona, no piensa. Por eso es que a veces hay cuestiones que ustedes van a ver en el derecho penal, que hay homicidios en estado de emoción violenta, que la gente acciona por instinto porque hay un hecho que está, por ejemplo, que estén agrediendo a algún familiar o que estén haciéndole un daño a un familiar. Entonces muchas veces uno se ciega y actúa con violencia también. Sin embargo, hay una circunstancia atenuante que aparece en el Código Penal,
en el cual uno puede causarle daño a otra persona, pero si es en legítima defensa, defendiendo su hogar. Por eso es que está tipificado el delito de allanamiento de morada. Entonces, obviamente nosotros no sabemos si la persona lleva arma de fuego, no sabemos si lleva cuchillo, no sabemos qué lleva. Entonces se han dado situaciones que la persona se ha defendido y eso constituye un atenuante y pues los jueces con buen criterio les han dado parte de mérito. Igual hace algunos años se dio el caso de un piloto de un autobús. Ahora pues ya no hay muchos autobuses, ¿verdad? Solo el Transmetro y unos que otros, pero en aquel momento sí todavía estábamos, que llamaban tomates, a los rojos. Entonces iba un piloto y se subió el extorsionista. Y él le disparó y pues le dieron parte de mérito también. Igual se el caso de un político que él estaba en su residencia, entraban dos delincuentes y pues también les disparó y los mandó a otro sitio, ¿verdad? Pero como les digo, esa sí es una circunstancia atenuante. Pero también hay otros de estado de emoción violenta, pero que también el instrumento que usemos sea similar al que con el cual nos están agrediendo. Porque, por ejemplo, alguien que me amenaza con una navaja, yo le tiro un bazucazo, no hay proporcionalidad, ¿verdad? Entonces es complicado. Pero si es lo mismo o si no lleva arma ninguno de los dos, y uno pues está haciendo algo por defender también su honra o sus bienes, ¿verdad? Bueno, luego tenemos que es irracional. Al efectuar su venganza a la persona afectada o lesionada, no razona, incluso utiliza la violencia. Pre y extraprocesal. El ejercicio de esta no se encuentra establecido o configurado en algún procedimiento previamente establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que como es autodefensa, no está regulada en nuestros códigos. Está regulada en nuestros códigos. Por eso se dice pre y extraprocesal, porque o está fuera del proceso o posterior al proceso. Luego tenemos las clases de autodefensa. La primera es prohibida, que la autodefensa es prohibida. ¿Qué dijo? Disculpe. Prohibida. ¿Esa es tu clase de autodefensa? Estamos hablando todavía de la autodefensa. Ya vimos las características, ahorita estamos viendo las clases. Disculpe, licenciada, después de reaccionar, después de reaccionar dijo otra característica. Pre y extraprocesal. ¿Ve? No, eso lo puedo escribir. Es que casi no se escucha, pero no entiendo nada. Mire, aquí me pega el reloj. Sí, estamos la quinta, pre y Bueno, clases. Prohibida. Es como algunos amores, ¿verdad? Prohibidos. Esta constituye el principio de la venganza de sangre. Es el principio de la venganza de sangre. Es tolerada, es aceptada o tolerada socialmente, no es sancionada por el derecho y aceptada o normada legalmente, que aparece en el artículo 24 del Código Penal, denominada legítima defensa. ¿Manda? La segunda es tolerada y la tercera
parecer es aceptada legalmente. Está regulada en la ley, específicamente en el artículo 24 del Código Penal. Es la que se conoce como legítima defensa. Artículo 24 del Código Penal. Eso es en cuanto a la autodefensa. Si ahí uno interviene, ningún tercero, etcétera, así que ninguno acepta la disculpa del otro, entonces no había nada. Luego viene la autocomposición. La autocomposición constituye una especie de solución al conflicto de intereses entre dos o más personas. Llamadas partes, en la cual ninguna le impone nada a la otra. En la cual ninguna impone nada a la otra. Llamadas partes, la costumbre hacer eso porque dentro de todo proceso hay parte activa, parte pasiva. No le imponen nada a la otra parte. Las características de la autocomposición son las siguientes. Bilateral. Es bilateral porque en esta participan ambos sujetos que son objeto del conflicto. Es decir, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Entonces, por eso es bilateral. En cambio, la otra, como hablábamos, era parcial. Esta es bilateral porque intervienen dos. Luego es racional. Es racional. Porque la otra decíamos que era irracional, esta es racional. Aquí implica que cuando están llegando a un acuerdo por dos partes, hay conversaciones, ninguna impone nada a la otra. Y usan la razón, obviamente, ¿verdad? No es egoísta. No es egoísta porque ambas partes dialogan, se ponen de acuerdo en arreglar el pleito o el litigio que tengan, ¿verdad? Pre, intra y extraprocesal. Intra y extraprocesal. A las dos que están ahí solo pónganle otra intra y ya están estos. Pre, intra y extraprocesal. La pre significa que vamos a resolver el conflicto antes de que este se agrave o bien tengamos que acudir ante un órgano jurisdiccional. Intraprocesal quiere decir que ya que sí iniciamos el juicio y podemos llegar a una conciliación dentro del mismo. Porque normalmente los jueces, cuando se dan algunas situaciones, más que todo civiles o laborales, pues tratan de advenir a las partes a una conciliación. Entonces puede ser pre, antes, intra dentro del proceso, y extraprocesal, que es fuera del proceso, que nos vamos a arreglar sin necesidad de que intervenga el juez. Clases. Las clases de autocomposición: hay renuncia, de renunciar, renuncia. Renuncia y desistimiento. Mediante estas instituciones, la parte actora, demandante o creyente,
o sujeto activo sacrifica sus intereses personales y beneficia al demandado o sujeto pasivo. Sacrifica sus intereses personales y beneficia al sujeto demandado. Esto lo encontramos regulado en el artículo 36 del Código Procesal Penal. Del Código Procesal Penal, eso es en cuanto a la renuncia. Y en cuanto al desistimiento, lo encontramos en el artículo 119 y 127 del mismo código. 119 y 127 del Código Procesal Penal y 581 del Procesal Civil y Mercantil. Del Procesal Civil y Mercantil. Licenciado, la renuncia había dicho del Código Procesal Penal. Sí, los primeros artículos que leí son del Procesal Penal y el 581 del Procesal Civil. Puede ser. ¿Qué implica renunciar? Pues todos podemos renunciar al ejercicio de un derecho. Digamos, ya no queremos continuar el proceso porque ya no nos interesa o es demasiado el trabajo que tiene el Ministerio Público o los juzgados y ya nos aburrimos, ya nos esperamos. Y en el desistimiento, este puede ser total y parcial. Total cuando renunciamos directamente a la acción que planteamos dentro de un proceso, y parcial cuando desistimos de algún recurso. Por ejemplo, en materia laboral está la primera instancia de un juez de la previsión social y ante las salas. Pero como laboral no tiene casación, usualmente la parte que se considera afectada viene y plantea un amparo. Pero resulta que en todos los casos la parte puede denunciar o desistir. Siempre y cuando no esté representando los derechos de otra persona. O sea, si soy yo el afectado directamente, sí. Pero digamos, si usted está representando a un menor de edad, a una persona que no quiere, por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es una luna de miel y otra luna de hiel. Entonces viene el divorcio, pero como ya no se aguantan ni se pueden ver, otorga mandato cada quien a un abogado para que lo represente en las audiencias. Y ahí tampoco puede renunciar uno porque está representando a otra persona, ¿verdad? Y para, digamos, los mandatos judiciales, que son los que se deben hacer ahí, solo puede ser un abogado o un pariente dentro de los grados de ley. No puede ser otra persona, no puede ser un ingeniero, un arquitecto, sino un abogado o un pariente dentro de los grados de ley. Que se les quede bien esto porque siempre pregunto eso y a veces como que copian mal. Porque un día me pusieron una respuesta bien simpática. ¿Quiénes pueden ser mandatarios? Los abogados y valiente degradado, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Dije yo, que quitaron la calidad de valiente. Pero era pariente dentro de la ley. Valiente reina. ¿Sí? ¿A ustedes tienen la penal, Ronnie? No. Ronnie creo que era. Es que ese Ronnie lo molesto yo porque también un día como que enseñan clases con él y tal y como él habló, así pusieron la respuesta. Hay competencia por razón de la cuantía, así, cuantía.
Pero este Ronnie cuando hablaba en penal decía policía. Entonces así me contestaron, cuantilla, así con doble L, ¿no? Así que tengan cuidado porque hoy sí van a ser presenciales, ya nos vamos a poder juntar de nuevo. Bueno, seguimos. Allanamiento. Esta es la segunda clase de autocomposición. Segunda clase De la autocomposición. A diferencia de los anteriores, esta constituye la actitud que asume el sujeto pasivo o demandado. En la otra era el sujeto activo o demandante. Aquí es el sujeto pasivo o demandado. En las anteriores. No les decía que la renuncia y el desistimiento, quien la interpone, quien la plantea, es el sujeto activo o demandante. Mientras que no, en el allanamiento es el otro. Es el sujeto pasivo o demandado, el que se allana. El allanamiento, como les había dicho hace un rato, allanamiento moral es un delito, que se acuerdo que no. Pero el allanamiento es cuando yo acepto todo lo que está planteando el actor o demandante. Yo me allano a sus pretensiones. Me allano. En materia laboral hay unas prestaciones que son irrenunciables. Son irrenunciables y hay que pagarlas a puro chaleco, ¿verdad? Lo que es las vacaciones, lo que es el bono 14, aguinaldo, entre otros, ¿verdad? En cambio, la indemnización es la que siempre se pelea, porque usualmente es la cantidad monetaria más grande y es la que el patrón no quiere pagar por mismo, ¿no? Pero la profesión policial. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En el año 92, me acuerdo, en el gobierno Serrano, antes de que era su golpe de Estado, habían creado la ley de compensación económica, que esa ley venía como a lo que se conoce en algunos pactos colectivos como indemnización universal. Entonces, aunque nos fuéramos, nos tenían que pagar. Lamentablemente, por presiones de los empresarios, etc., la derogaron. Y el bono, el bono 14 queda a medio año, ¿sí? El 42-92. Entonces, el bono 14 es el hijo de esa ley, porque para venir a paliar, a sustituir que habían derogado esa ley, crearon esa prestación, con la idea que lo ahorráramos. Sin embargo, ahora se lo han dado ni a lo dejo. Sí, en serio, pero es por la situación, los salarios, etcétera, y eso que a todos nos ha pasado más de alguna vez. Que si se lo han dado, ya lo dejo. Bueno, entonces, volviendo al tema del derecho laboral, este tipo de prestaciones, como les digo, son irrenunciables y lo que se discute siempre es la indemnización. ¿Por qué? Porque el patrono argumenta que el trabajador abandonó sus labores y el trabajador argumenta que el patrono lo despidió directa e injustificadamente. Entonces, por lo de la inversión de la carga de la prueba que se da en materia laboral, que cuando veamos la prueba se lo puedo explicar más amplio. Lo que diga el trabajador se tiene por cierto, y la inversión de la carga de la prueba se da en la existencia del contrato de trabajo y en el despido directo e injustificado. Y si el patrono no prueba la justa causa del despido, tiene que pagar. Entonces normalmente eso es lo que lleva más el proceso. Pues en algunas ocasiones dice el patrono, bueno, ¿sabes qué? Me voy a ganar a esas prestaciones, pues hay que las tiene que pagar. Me voy a ganar, iba a hacer un allanamiento parcial, solo en cuanto al bono 14, el aguinaldo y las vacaciones. Ahora la indemnización echamos 30, a ver quién prueba tal cosa y si no te pago. O si no le quiere pagar por ahora. Pero ahí se da el allanamiento también, porque quien es el demandado es el patrón usualmente, y él se allanó a favor del trabajador. También se puede dar en civil, ¿verdad? Aceptar la situación. La situación, entonces uno también se allana a las pretensiones de la otra parte. Y eso muchas veces lo que hace es agilizar los procesos. Pero usualmente como son pleitos, ¿verdad? Entonces nadie quiere dar su brazo a torcer, entonces, sí gano. ¿Sí? Una consulta. Yo tengo una compañera que hace mucho tiempo se casó, pero nunca estuvo con mi esposo. ¿Nunca qué? Estuvo con mi esposo. O
sea, desde que se casaron se Un matrimonio es sui generis. Exactamente. El inconveniente es que ella repuso una demanda. Ellos están casados por bienes no comunados. Y ahorita el lugar donde trabajamos la va a apoyar para construir una casa. Entonces me preguntan a mí, si me dan la casa y le ponen a mi nombre a la hora que nos separemos, la tienes que vender. Entonces me dicen, es que yo no quiero que él me pase nada conmigo, pero yo también quiero que él no esté pasando. Entonces ahí también puede ser el allanamiento, que las dos, pero, o sea, en ese caso, que la demandante acepte las condiciones del demandado que se le. Sí, normalmente cuando hay divorcio, si es voluntario, pues hay un convenio base de divorcio. Ahora cuando es ordinario, tiene que probar la causa del abandono, del hogar conyugal, etc. Y no la puedo invocar yo. Por ejemplo, yo soy el que me fui, no puedo decir, abandoné mi hogar conyugal. Pero no lo de familia ya es todo oral. No lo de familia ya es todo oral. Pero hay procesos, hay procedimientos, entonces no importa que sea oral. Es que bien, pues, hay muchas cosas en que se ha avanzado en el sistema de justicia. Una de ellas es la que usted dice, porque también hay unas reformas al Código Civil que deben tener la familia, donde ahora hay juzgados de menor cuantía y normales para la familia. Y también ahora las señoras les depositan y tienen un PIN para ir a ver a algunos, o fuera aquellas cosas donde pagan los parqueos, para ver si ya le depositaron. Pues historial. No, es como una cosa de donde pagan los parqueos, que ahí ya tiene su PIN, ya lo ingresa y le dice si ya le depositaron. Eso y también la firma electrónica. La firma electrónica. Yo hasta el 17 de noviembre, el presidente de la Cámara de Amparos del Rejuicio de la Corte Suprema. Eran 5 años, pero nos dieron 4 extras, estuvimos 9. Tanto que los que entraron van a estar 10 meses, los pobres nada más. Entonces, yo tenía firma electrónica. Y eso me permitió a los 13 años que fui presidente de la Cámara, firmé 80,000 decretos electrónicamente. Más varios así manuales, ¿verdad? Pero imagínense si no estuviera la firma electrónica, cuántas firmas hubiera tenido que hacer, ya ni idea lo tendría. Y también hay notificaciones electrónicas. Por ejemplo, ahora en laboral, el notificador lleva una especie de, como si fuera ¿ah? Casi como POS, igual a unos POS grandes ya ahora, parecidos a esos y una Motorola. Entonces la notificación como los recibos de la luz, y ya le notifican, y lo bueno que al notificarle de una vez va al sistema, entonces ya le cae al juez de que ya le notificaron a estas personas para efecto de que empiece a computarse los plazos. Casi llego. ¿Y usted qué? ¿Litiga o trabaja de procurador? No hace nada, No, tengo familia o... Ah. Sí. No, pues miren, el derecho es una profesión profundita. Y hay bastante campo, ¿verdad? Ahí tienes, por ejemplo, hay un jurista italiano, un procesista, Piero Calamandrei. Él tiene un libro que se llama Demasiados abogados. Es un libro interesante. Y era la Italia de 1940. Y ya decían que había. Y como decía mi compañero cuando juramentamos a los nuevos abogados, decía, siempre hay un lugar preparado para alguien que está preparado. Porque mira, que ya tanto abogado, pues se mueve un montón siempre, entonces. Otros se retiran, otros se jubilan, entonces hay opciones. Así que abracen con todo el amor de su vida, como fuera la novia de esta carrera. Bueno, seguimos entonces. Y la última se conoce como transacción. Esta constituye el acuerdo a que llegan las partes dentro de un conflicto. Y van a resolver sus controversias otorgándose mutuas concesiones.
Esta la encontramos regulada tanto en el Código Civil, lo que es el derecho sustantivo, en el artículo 2151. 2151 y en el 116, numeral 11 del procesal civil y mercantil. El segundo día, sí. 116, numeral 11 del procesal civil y mercantil. ¿Qué artículo? ¿Cuál es? 9 segundos. Procesal. 116, numeral 11. Yo duda con lo que dijo compañero, cuestionar lo que cuando uno se trataba por bienes de cultura. Uno de eso es un 50% o tiene un mayor Mire, por favor, que por favor hacer una pregunta representando lo que preguntaba del divorcio de su amiga. Que por cierto le quería comentar que toda consulta genera los retos. De acuerdo al arancel de abogados, sale de procuradores, mandatarios. No, el compañero preguntaba de los bienes mancomunados. Anoche sí. Miren, adelante. En eso de las capitulaciones matrimoniales, hay varias situaciones, que eso lo van a ver más parte del civil. Está matrimonialidad absoluta, separación absoluta y comunidades gananciales. Y gananciales cuando se casan no tienen matrimonio. Pero lo sostengan durante el matrimonio, se va a repartir de partes iguales. El rollo aquí es que muchas veces el hombre liquida el patrimonio conyugal y le ofrece una nada a la esposa. Y la esposa lo acepta porque ella no quiere continuar, pero pasa eso, que liquiden el patrimonio, aunque esté ese régimen, en la liquidación del patrimonio conyugal lo hacen de esa manera. Porque yo he visto escrituras que liquidan el patrimonio y tenían 4 casas, solo era una. Y se quedó 3. También, pero miren, la mejor forma de adquirir unos bienes es mediante donación, porque eso no es la liquidación. Eso no entra en la liquidación. Si se consigue una tigra o un tigre, entonces no. Entonces es mejor por donación. Ahí está. ¿Cuánto es el honorario? Vamos a ver a hacer ahí con la última unidad del curso, ahí van a aprender Eso es más el IVA. Bueno, hablamos de la transacción, ¿verdad? La transacción está regulada legalmente, sustantivamente como procesal. En el Código Civil es un contrato. Y en el procesal civil es una forma de darle fin a un proceso o evitar un pleito posterior. El ejemplo que siempre es claro, porque es bien sencillo, es, por ejemplo, de un hecho de tránsito, que pasa en esos cruceros que nadie va a la vía, entonces nadie quiere para el otro. Y se van moros, creo, porque son más necios. Entonces, ¿se decomisan los vehículos? sí. Primero, si se los decomisan, en esos predios les roban desde el radio hasta la llanta del puesto y todas las llantas lo hagan en trozos. Pero a veces la gente es necia. A veces llega una abogado y le dice, mire, hombre, cada quien que pague su choque, hombre. Tiene que pagar que toda la culpa. Así pasó una vez cuando yo te había litigado que un cuartito llegué a la comisaría y me dice el policía, tal vez usted los convence que están necios. No los convencí, por supuesto. Y después estuvo el carro 6 meses preso, en la licencia suspendida 6 meses, y de todos modos tuvo cada quien para su reparación. Malo que le Y robaron. pagar Y paga la grúa también. el tiempo que estuvo guardado. Pero cuando se llega a una transacción, lo importante es que se celebre el contrato en escritura pública. ¿Por qué? Porque puede hacer que cualquiera de los dos sea más vivo y de ahí lo demande. Y digan, mira, nosotros no debemos nada, usted me está mintiendo. En cambio, si sí lo hacemos en escritura pública,
al momento que no te manden, ahí es donde ya viene el 116, inciso 11, que vamos a interponer la excepción de transacción. Es decir, nos están mandando el otro príncipe. Entonces nosotros presentamos el testimonio de la transacción y ahí le ganamos el juicio, ¿verdad? Porque él estaba actuando maliciosamente aun y cuando le ganó la transacción. Entonces es bueno siempre en escritura pública y que cada quien se quede con su copia, porque cualquiera de los dos puede ser vivito y presentar la demanda. Entonces siempre es bueno. Y eso sería en cuanto a los sustantivos procesales. Ahora, la otra forma de resolver los conflictos se conoce como heterocomposición. En esta diferencia de las anteriores interviene un tercero. Interviene un tercero para tratar de conocer lo que es una ley. ¿Interviene un tercero para algo? ¿Ah? ¿Interviene un tercero para qué? Ahorita les digo más despacio. Gracias. Esta constituye la forma de resolución de conflictos de intereses. ¿La forma? De resolver conflictos de intereses. En los cuales se da la participación de un tercero. En los cuales se da la participación de un tercero. Y pues trata de avenir a las partes a que solucionen su conflicto. Y les van a proponer formas ecuánimes de resolverlos. Este tercero sería como un árbitro. Mediador. Puede ser un mediador, un árbitro, ahorita que veamos las clases, ahí le va a quedar claro. Okay. Bien, las características, la primera, participación de un tercero. En esta las partes recurren a un tercero. En esta las partes recurren a un tercero por no poder llegar a un acuerdo. Por no poder llegar a un acuerdo para la solución del conflicto. La segunda característica, propuesta de un procedimiento. Propuesta de un procedimiento. De un procedimiento. El tercero propone a las partes. El tercero propone a las partes los mecanismos para la solución de los conflictos. El tercero propone a las partes los mecanismos para la solución de los conflictos. La tercera característica, aval del Estado. Aval del Estado. El Estado avala dicho procedimiento pues este evita que la solución del conflicto sea mediante el uso de la fuerza. Clases. Mandatario. Mandatario.
es la persona que representa a una de las partes. A efecto de que formalice en su nombre, los actos y contratos. En su nombre los actos y contratos en los que tenga interés. Y para los cuales ha sido autorizado. Porque hay ciertos mandatos que para determinados actos necesitan cláusula especial. Por ejemplo, si va a haber por ejemplo, yo voy a autorizarle a alguien que venda mi casa, tengo que darle cláusula especial para que la venda, si no, me hace de todo. Sí, es cláusula especial para poder vender. La otra clase se llama gestor de negocios. Gestor. No, el gestor es alguien Isabel. El gestor, pero con la G antes. Gestor de negocios. Es la persona que contrata en nombre ajeno. Pero sus actos deben ser ratificados. Sus actos deben ser ratificados por la persona en nombre de quien actúe. Ratificados por la persona en nombre de quien actúe. O sea que puede ir a hacer, pero no tiene que ratificar, si no, no tiene validez. Aunque en la práctica notarial hay una situación, como todos han sabido, en Estados Unidos hay un montón de gente migrante, incluso parientes de nosotros que quieren comprar una casa, pero como muchas veces la situación legal no es la mejor, pues no pueden venir. Entonces lo que hacen es estar mandando el dinero y ya cuando reúnen cierta suma quieren comprar una casa. Entonces en el registro de la propiedad, dentro de los criterios que tienen es que digamos que voy a comprar una casa a nombre de mi hermano, sí puedo actuar como gestor de negocios sin que sea necesario ratificar eso, porque le estoy otorgando un beneficio. Entonces eso sí lo aceptan en el registro de la propiedad. Cualquier persona puede como gestor de negocios para comprar la casa de alguien que esté fuera representándolo, pero para evitar los mandatos y todo eso, entonces se acepta el gestor de negocios para comprar nada más, ¿verdad? Para vender si es necesario un mandato con cláusula especial para poder vender. Por lo delicado que es eso, lo tienen. Luego tenemos el mediador. Propone soluciones a las dos partes. Actúa por iniciativa de estas o por solicitud de un tercero. De estas o por solicitud de un tercero. Si en ese sentido también el organismo judicial tiene varios centros de mediación en todo el país para evitar judicializar todo, ¿verdad? Hay que se resuelva más pronto. Porque a veces son cuestiones que sí. Digamos que puede hacer que se pongan de acuerdo con el mediador, o así como les ponía el ejemplo, los centros de mediación del organismo judicial, que ellos actúan como un tercero ahí porque, digamos, no lo están proponiendo ellos, sino que ellos están llegando
a ese centro de mediación a que les arreglen el problema. También se daba, creo que había un programa de la OEA, que había facilitadores judiciales en todo el país también, que ellos era un trabajo voluntario que hacían. Lo más que le regalaban los pueblos eran sus chalecos, una soborrita, pero no les daban viáticos ni nada. Entonces, como ellos eran respetados en la comunidad, entonces los vecinos cuando tenían algún problema así lo escuchaban a él. Entonces, todavía existen algunos, pero la OEA dejó de patrocinar eso, pero sí, de hecho, existen. ¿Ah? Era don Luicho, con esa mano. Sí, hombre, mala onda. Se mala Luicho. Que de golpe el pelo, ¿no? Conciliador. Este es instado por organismo público, creado para evitar un litigio. Este es instado por un organismo público, creado para evitar un litigio, o finalizar uno ya iniciado. Creado Para evitar un litigio o finalizar ya uno Iniciado. Trata de avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Fórmulas ecuánimes de conciliación para resolver sus diferencias. Avenir a las partes proponiéndoles soluciones ecuánimes ahí para el conflicto. Y finalmente tenemos el arbitraje. Anteriormente la figura del arbitraje aparecía en el Código Civil, pero en el año 95 crearon la ley de arbitraje. Y normalmente donde hay centros de arbitraje es en la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, que ahí cada quien, que digamos se celebra un contrato, y en el mismo establecen que cualquier controversia que surja en la interpretación de ese contrato se va a someter al conocimiento de árbitros. Entonces cada quien propone su árbitro y hay un tercero ajeno a ellos, ¿verdad? Entonces al final lo que el árbitro determine lo tienen que aceptar. Tienen que aceptar porque si ellos propusieron esa forma de resolver su conflicto lo tienen que aceptar. Incluso a nivel internacional, Guatemala ha tenido que ir a cuestiones de arbitraje. Yo creo que andan todavía con este tema de dice un arbitraje internacional para ver que por lo menos nos den una salida al mar, ahí unos 10 metros. Es lo único que ni ofrecen nada, no quieren nada, pero sí, también hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional público, que Guatemala también lo somete a árbitros. Por ejemplo, cuando en Guatemala no se permitía el ingreso de cemento de otros países, los de Cementos Progreso plantearon una cuestión de arbitraje, argumentando dumping. Que dumping es que la persona vende el producto más barato de lo que lo produce. Porque lo que querían era entrar, ¿verdad? Querían entrar, creo que era de Cruz Azul. Y estaban vendiendo lo más barato. Entonces eso era dumping porque era una competencia desleal. Y Guatemala fue le dieron la razón a los de Cementos Progreso. Es como lo que hizo Valdizón, que ingresó la cerveza Tecate a Petén y que costaba un quetzal de la cerveza. Cerca de la cerveza para meter la marca, y ya después obtener ganancias. O como el príncipe que puso su cervecería. Ah, sí, barato. Chapultepec, pero es por eso que quieren entrar. Pero igual El ex-dama de la nación. No, pero ya no hay restricción, no entra todo tipo de cerveza, hasta una Che Guevara, para que tenga todo. Sí, en la calle Che Guevara.
Pero son, creo que artesanales. Es que igual las de Antigua, que hay una que se llama Tucurucho, que es una cerveza que es color moradito, claro. Por la forma que tienen los cucuruchos. Y eso de cargar van a otra cosa. Bueno, seguimos. El arbitraje. Este se realiza a través de una persona llamada árbitro, quien resuelve con voluntad propia y conforme a un procedimiento establecido con anterioridad. Y aparece regulado en el decreto 67-95, que es la ley de arbitraje. 67. 95, que es la ley de arbitraje. Luego tenemos el proceso. ¿Cuál es la razón de ser del proceso? ¿Para qué cree usted que existe el proceso? Tal vez para poder llevar un orden de partes, digamos, para resolver algún problema, algún conflicto o hacer alguna situación, ¿verdad? Llegar a algo. Sí, ¿está de acuerdo con él? Y son los pasos que se llevan para resolver un caso. A lo que es un juez de parte administrativa, entraría como conciliador, ya que fue dado por un organismo público, o entraría como arbitraje. Ahí sería como conciliador, porque normalmente los jueces antes de iniciar las audiencias de familia y laboral, antes de que empiece a desarrollarse el proceso, les propone, por ejemplo, si es laboral, le dice al patrón, mire usted hasta cuánto estaría dispuesto a pagarle el concepto de indemnización al trabajador. Ya, pero en cuestión a lo que dice el arbitraje, que se realiza a través de una persona llamada árbitro conforme a un proceso establecido con anterioridad. Entonces esta es la ley de arbitraje, y póngase como decía, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria tienen centros de arbitraje, y hay mucha gente que ha estudiado para arbitrar. No tenés que estar quedado. No, digamos puede ser un administrador, un auditor, porque lo que van a resolver es el conflicto. De preferencia son abogados, ¿verdad? Porque obviamente el contrato lo interpretan por un abogado que cualquier otro de esas personas. Pero sí, había un lugar en la zona 14, creo que hace algunos años servía cursos de arbitraje, que ya no y eso viene mucho de Colombia, ellos tienen mucha trayectoria en materia de arbitraje. Licenciado, perdón, antes de que siga, usted no me podría volver a repetir lo que es arbitraje. Pero vengo buenas. Nada más porque el otro millón me aguanto. Especialmente los días del examen. No, les decía que el arbitraje se realiza a través de una persona llamada árbitro. ¿Quién lo resuelve con voluntad propia? Y conforme al procedimiento establecido. Establecido con anterioridad. Y aparece regulado en la ley de arbitraje, decreto 6795. Razón de ser del proceso. El Estado creó el proceso para suprimir la autodefensa y prohibir la justicia con propia mano. Suprimir la autodefensa y prohibir la justicia por propia mano.
constituyendo el proceso, la manera o forma de solucionar los conflictos de intereses. Con la intervención del Estado y de la función jurisdiccional. Con la intervención del Estado. Y a través de un órgano que es el organismo judicial y la función jurisdiccional. Es decir, cuando nace el proceso es que nace el órgano jurisdiccional, que son los encargados, de acuerdo a la Constitución, de aplicar la ley y ejecutar la misma. Dos y tribunal. Los tribunales son colegiados, los juzgados son ¿se supone que se llama pluripersonal o es que hay ahí No, los pluripersonales es porque los jueces son tribunales, pero cada quien está su país. los Tribunales o de sentencia. de ejecución. No, de ejecución no. Hay una cosa es que le gusta revisar las sentencias y ha mandado varias sentencias. Más de 15 años. Sí. Bueno, características del proceso. Imparcialidad. ¿Qué cree usted que es la imparcialidad? Aquí, miren, aquí es para que pierdan el miedo de hablar, porque esta es una carrera bien contradictoria, porque van callando uno todo el semestre y cuando uno va a examinarse privado es sobrar la cosa. Que no toma ningún bando, sino que es imparcial. ¿Hay diferencia? Sí, que la imparcialidad implica que el juez no debe estar a favor o en contra de ninguna de las partes, sino él debe de actuar conforme a las pruebas que le presentan, su conocimiento de la ley, etc. ¿verdad? Bien. Imparcialidad. El juez debe actuar en forma imparcial, no a favor ni en contra de ninguna de las partes. De un conflicto. Es decir que debe actuar, conforme a un principio que se denomina debido proceso. Conforme a un principio que se denomina debido proceso. El cual se encuentra establecido en el artículo 12 de la Constitución Política. En el artículo 12 de la Constitución Política. Pues el debido proceso, si el juez no lo lleva como tal, es cuando es objeto de acciones de amparo para enfrentar el aclaramiento. Pero aparte del amparo, existen otras instituciones. El penal, La reconstrucción. no es otro tema. No, el penal es la actividad procesal defectuosa. Es la inmediata. Así que si el juez él percibe o las partes se lo hacen ver de que no está respetando las formas del proceso, le pueden plantear una actividad procesal defectuosa o el otorgar el oficio. Y en civil
Lo que hay es la enmienda de procedimiento. Enmienda de procedimiento. Pero en civil lo que sucede es que cuando el juez se ha apartado del debido proceso, existen remedios procesales, como la nulidad, que también es conocido como recurso de nulidad, pero el verdadero recurso es la apelación. La nulidad es un remedio procesal, precisamente un remedio para inventar eso que hizo mal el juez. Pero entonces, ¿qué sucede? Si el juez declarara con lugar la nulidad, se tendría que condenar a sí mismo al pago de las costas, porque perjudicó a otra parte. Entonces, siempre se echan esa, ¿verdad? Que enmiendan el procedimiento y anulan todo lo actuado con anterioridad hasta la resolución de tal fecha, lo que había sido objeto de la nulidad. Eso se da en la práctica forense, en la práctica legal. Pero los jueces siempre deben regirse al debido proceso. Por eso creo que la mayoría de acciones de amparo usan ese argumento, que violó el debido proceso porque no observó tal y tal cosa. El penal actividad procesal en civil. Enmienda del procedimiento. Artículo 66, creo de la ley. O 67, por ejemplo. Y luego tenemos la otra característica. Idoneidad. Idoneidad. Acuérdense de lo que dice el 113 constitucional: capacidad, idoneidad y honradez para buscar los públicos. Digamos, ¿no? Porque ahí andan diciendo que no se puede calificar de deseo del TCE, que solo tiene que Siempre hay conflictos de intereses. Los que ya están y los que quieren llegar, entonces ahí vienen. Fíjese que en eso de las comisiones de postulación hay un espacio, ¿verdad?, para la auditoría social, y le pueden plantear alguna queja, no se puede que sea fundamentada. Sin embargo, en una ocasión estaba participando una honorable abogada y la tacha que le pusieron fue que ejercía la prostitución clandestina. Primero, eso no existe. No existe porque la prostitución, ¿cuál es la definición que da el diccionario de la Real Academia del término prostituta? Mujer pública. Entonces estaba en clandestina, no era. ¿Sí? Era desconocida, conocida. Era diputada. Era ganas de fregar. Y no Sí. se O a veces ahora por un clip quieren descalificar a la gente. Bueno, les decía lo idoneidad. La administración de justicia debe ser aplicada por los órganos que el Estado ha creado para el efecto. Siendo estos los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales. A quienes compelen la potestad de juzgar y promover la ejecución del juzgado. La potestad de juzgar y promover la ejecución del juzgado. Perdone, licenciado, casi no lo escuchamos aquí atrás. La potestad de juzgar y promover la ejecución del juzgado. Gracias. Es decir, si solo tuvieran la primera función, no tendría sentido. Porque entonces... No, lo que pasa es que si solo tuviera la potestad de juzgar, la sentencia la podría poner en mal porque se miraría oficiosa, pero no sería ejecutable. Porque toda sentencia, claro, por ejemplo, en materia de alimentos, resulta que no llegaron a un convenio. Entonces el juez le impone al obligado
una pensión alimenticia. Y no pagan el príncipe. Entonces, hay necesidad de ejecutar esa sentencia. Y entonces vamos a tramitar eso de ejecución de la sentencia ante el mismo juez que la dictó. Y ya con la ejecución que planteemos, ya podemos embargar salarios, podemos embargar cuentas de bancos, etc. Incluso un vehículo, etc. ¿verdad? Pero ya cuando se da en la fase de ejecución. Porque aparte, el civil por eso es un poquito complicado, porque no tiene 5 libros y regula un montón de situaciones, ¿verdad? Y en materia procesal hay diferentes tipos de procesos. Porque también está ejecución y ejecución en la vía de apremio, que ahí ya no es necesario preconstituir prueba o titularlo porque ya existen los títulos. Por ejemplo, uno se endeuda y compra un lote de una casa, va a firmar un contrato con garantía hipotecaria, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, porque le van a dar dinero para comprarlo. Y si no paga las cuotas que se establecen en el contrato, ya vienen y con ese testimonio lo ejecutan y pierde lo que dio, ¿verdad? Y el banco pues se queda con el bien. Oye, o los bienes lo saca a remate y si hay costores, pues obviamente lo van a encontrar los costores. Garantía es la tercera característica. Esta característica otorga a las partes en conflicto la certeza y la seguridad jurídica que la justicia sea impartida conforme a los principios legales. Que norma el debido proceso. El debido proceso. Y la responsabilidad y ética del juzgador. Muy bien, nos vamos a quedar ahí porque no me gusta quitarle tiempo al otro profesor, porque cuando me lo quitan a mí son más por la puerta. Además, te les amarran la puerta que no te ayuda mucho. Miren, voy a decir yo tengo un libro de mi autoría, pero no es obligatorio comprarlo, que quiera lo compre, que no, porque no quiero malos entendidos, o que me van a hacer un tonto, le van a hacer miren, el viernes va a venir una persona que los distribuye y platica con él, se ponen de acuerdo con él. Sí, hay que salir. Casi que le costa.